Cordial saludo, soy Germán Andrés Garavito Afanador, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y esto es una presentación de socialización de la experiencia de las prácticas pedagógicas 1. Mi código es 1100838259. Vamos a empezar hablando acerca de la caracterización. La caracterización se aplicó durante el paso 2 de nuestras prácticas pedagógicas, con el objetivo de determinar la formación teórica y el concepto del estudiante con respecto al desarrollo de las clases. Se ha establecido una encuesta aplicable al azar para recolectar la información de insumo para responder los interrogantes anteriores. Los interrogantes que se le plantearon a los estudiantes fueron 5. ¿Qué aprendizajes obtuvieron? ¿Cómo pueden llevar sus aprendizajes a la realidad? ¿Cómo se sintieron durante las clases? ¿Las clases fueron suficientemente interactivas? Y a través de un dibujo muestre qué tan útil es lo que aprendió. A través de esta caracterización, lo que se buscó es que los estudiantes dieran muestras acerca de qué tan útil fueron los temas que se trataron durante la clase, con el fin de que el estudiante pueda contextualizar sus experiencias y pueda llevar toda la teoría que se le enseña a la realidad. Para la aplicación de las prácticas pedagógicas, se pidió desarrollar un material didáctico con el fin de ser aplicado en el aula. En mi caso, yo tuve estudiantes adultos de edades que comprendían entre los 20 a los 38 años, por lo cual se debió utilizar métodos pedagógicos como la andragogía. Por eso el material didáctico que se diseñó fue específicamente para enseñarle a ellos acerca de el álgebra, ya que estos muchachos cursan el ciclo 4 en la Fundación Umbrella, que es donde desarrollé mis prácticas. El ciclo 4 corresponde a los grados 8º y 9º del colegio. El material didáctico se enfoca en el repaso de los conocimientos base requeridos para el desarrollo del tema a tratar. Seguidamente se explica y da a conocer la teoría junto con el procedimiento práctico que sustenta la importancia de la aprehensión de los nuevos conceptos. Todo el material didáctico que fue diseñado fue implementado a través de clases muy interactivas en la que los estudiantes fueron el eje principal y autores de sus propios conocimientos, ya que fueron estudiantes muy activos y muy dinámicos. El material didáctico que fue diseñado para la implementación en la práctica pedagógica estuvo enfocado en la introducción al álgebra en adultos jóvenes que cursan 8º. Es por esto que se usó la andragogía. Entonces, debido a que íbamos a introducirnos en el álgebra, lo primero que hicimos fue, a través de 4 guías, repasar los conjuntos reales y las operaciones fundamentales de los números reales, para entender, comprender y también poder analizar cómo los estudiantes desarrollan sus conceptos en suma y resta, multiplicación y división de números reales bajo la aplicación de la ley de los signos, ya que esto es muy importante y es base fundamental para poder desarrollar las matemáticas de 7º hasta incluso la universidad. Es por eso que se desarrollaron 4 guías. La primera guía estuvo desarrollada con el fin de que los estudiantes pudieran enfocarse en los conjuntos. Este material didáctico de la primera guía buscó 2 cosas particulares. Primero, recordar los números reales, y segundo,
utilizar también el concepto de los conjuntos para hacer un refuerzo de qué son los conjuntos. En el segundo taller, la segunda guía de los estudiantes, usamos el concepto de la recta numérica. El concepto de la recta numérica también fue muy importante y es muy importante tratarlo para que los estudiantes comprendan a través de la ubicación espacial los conceptos de positivo y negativo. Durante el tercer y cuarto taller o guía de actividades se enfocaron en las 4 operaciones fundamentales de los números reales: suma, resta, multiplicación y división. El taller 3 o guía de actividades 3 estuvo desarrollado con suma y resta, y el taller 4 estuvo con la multiplicación y división de números reales. En la quinta guía ya iniciamos la introducción al álgebra. Entonces, para comprender el álgebra, lo primero que debemos comprender es los conceptos básicos, que son las expresiones algebraicas. Es por esto que se usaron 2 guías para esto. Durante la primera guía se hizo explicación de los términos algebraicos y sus diferentes características, y la segunda guía se usó para que los estudiantes contextualizaran los términos algebraicos a su entorno. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan sentir que todo lo que se les enseña a las matemáticas es aplicable a la vida y no solamente es teoría. En la séptima guía iniciamos ya con algo un poco más complejo, que fue las operaciones básicas del álgebra, y en la séptima guía se tocó suma y resta de expresiones algebraicas, monomios, binomios, polinomios, con el fin ya de abarcar y empezar a tocar a fondo el álgebra. La séptima guía está muy relacionada con la tercera guía, ya que la tercera guía nos habla de las operaciones básicas de los números reales: suma, resta, multiplicación, suma y resta de reales, mientras que la séptima guía nos habla de suma y resta de expresiones algebraicas. Lo importante es entender que la tercera guía es el refuerzo o es el paso más importante para poder desarrollar la séptima guía. En la octava guía vimos multiplicación y división de términos algebraicos, y la octava guía está relacionada con la cuarta guía, ya que la cuarta guía nos habla de suma y resta de números reales. Con la terminación de estas 8 guías, terminó nuestro recorrido pedagógico en el aula con una excelente enseñanza para mí en mi ejercicio docente. La experiencia obtenida, y esto es un resumen acerca de mi experiencia, es que durante estas primeras prácticas pedagógicas fue algo excelente. A través de la vivencia que tuve con mis alumnos pude encontrar múltiples fallas a la hora de organizar mis clases. Aprendí lo importante de aprender a organizar los temas, y que dependiendo de las características de un grupo se pueden aplicar una u otra estrategia didáctica. Cuando estuve en las prácticas pude notar que, debido a la forma en la que escribo, los estudiantes tienden a confundir algunas letras y números con otras letras y números, razón por la cual se me hizo importante mejorar mi letra con el fin de evitar esa clase de confusiones en los alumnos, ya que puede ser motivo para que los alumnos no comprendan temas. Adicional a esto, saber identificar el grupo con el que se va a desarrollar
un tema es importante para saber qué estrategias didácticas y pedagógicas se pueden aplicar, debido a que no se puede aplicar la misma clase de estrategia a diferentes grupos. En mi caso fue bastante importante porque yo estuve con alumnos que tenían más de 20 años. Por lo tanto, su último paso por el colegio, lo mínimo algunos fue de 5 o 6 años, que no vieron esos temas. Hay algunos que hace 10, 12 años no veían los temas. Entonces, saber identificar qué grupos trabajamos es importantísimo a la hora de organizar nuestro material didáctico, ya que el material didáctico son nuestras bases, y solamente a través de él podemos llegar a reforzar y a enseñar a nuestros estudiantes. Aquí es hora de hablar de la sistematización. ¿Para qué queremos hacer la sistematización? Siguiendo lo dicho por Oscar Jara, mi objetivo al realizar la sistematización de mi experiencia en las prácticas pedagógicas es identificar aquellas falencias que poseo a la hora de impartir las clases, para de esta forma poder crear estrategias que puedan ayudar a superar estas fallas y así poder realizar un ejercicio docente mucho mejor. Esto es debido a que cuando nosotros estamos en formación no debemos pensar que no sabemos todo acerca de la enseñanza o somos los mejores al momento de enseñar. Debemos aprender, así como lo dice Oscar Jara, a que todos tenemos falencias y es necesario que las aprendamos a identificar para de esa forma poder hacer un mejor ejercicio docente. Sin esto va a ser muy difícil que un docente mejore su calidad de enseñanza día a día. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Pues realmente la sistematización de esta experiencia pues fue precisamente las prácticas pedagógicas en la licenciatura en matemáticas de Jorman Andrés Garavito durante el segundo semestre del año 2021 y que estuvieron enfocadas en el grado octavo en la materia del álgebra, con el fin de identificar y poder demostrar mis cualidades al momento de enseñar. En estos momentos vamos a mirar las otras preguntas a las cuales quiero dar mis respuestas de palabras mías diferentes a las dichas en el paso 6. ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más? Pues realmente los aspectos que nos interesan de la experiencia es poder identificar primero que todo cuáles fueron mis falencias como docente y cuáles son mis cualidades. Y así como tengo cualidades y debo cuidarlas, también sé que tengo falencias que son necesarias corregir con el fin de entregar una mejor experiencia educativa a nuestros alumnos. Las fuentes educativas que usamos para la sistematización de esta experiencia pedagógica fueron varias. Empezamos con el instrumento de caracterización, con el material didáctico que fue implementado, con los diarios de campo. Esto con el fin de poder recopilar la información que queremos acerca de la sistematización. El procedimiento que seguimos en el momento en el que hicimos la sistematización fue una reconstrucción de la historia, un análisis introspectivo acerca de cómo ejercimos nuestra labor docente. Cuando reconstruimos la historia, debemos tener en cuenta muchos aspectos. Cuando yo reconstruyo la historia, puedo decir que las primeras veces que llegué
al aula a impartir las clases a mis alumnos, me sentí muy asustado porque era la primera vez en mi vida que enseñaba frente a varios estudiantes, que era yo el responsable de la enseñanza que les di. Y a través de toda la experiencia que tuve, aprendí muchas cosas. Empezando, tuve muchos alumnos que se entusiasmaban muchísimo porque les gusta la matemática. Y a pesar de que ese era uno de mis miedos, que no les gustara la matemática, ellos demostraron su amor por las matemáticas y participaban mucho, y eso es algo muy importante, porque el alumno debe ser el autor de su propio conocimiento. Entonces, no solamente les expliqué, sino que ellos estuvieron ahí pendientes de todo lo que se les enseñó. Y a pesar de que tuve un alumno que al principio tuvo muchas dificultades y no entendió algunos temas, luego empezó a analizar, y a través de mi ayuda y de la ayuda de otros compañeros, pudo entender los temas, y al final de las clases pudo emparejarse con los otros compañeros. Razón por la cual puedo decir que la enseñanza con este alumno y con los otros alumnos fue exitosa. Cuando se ordena y se clasifica la información, debo empezar diciendo que yo saludaba a mis alumnos me saludaban, yo presentaba el tema, hacía explicación del tema, siempre hacía 3, 4, 5 ejercicios de la manera más didáctica posible, con el fin de que ellos entendieran qué era lo que yo les estaba enseñando. Luego les entregaban las guías que manda la Fundación Umbrella para su desarrollo, pero adicional a eso también estas guías de las prácticas pedagógicas. Y los alumnos respondieron de una manera excelente a cada una de estas proposiciones de educación. Al terminar la clase me sentaba a realizar un análisis de cuál fue mi desempeño durante las clases, para luego poder realizar mis diarios de campo, que son los que al final demuestran cuáles son mis capacidades y en dónde debo mejorar. Cuando yo reflexiono acerca de qué pasó y por qué pasó lo que pasó durante la clase, me doy cuenta de que el entusiasmo de los alumnos se debió a que sintieron que todo lo que se les enseñó fue algo cercano a ellos, fue algo que sentían propio, no que sentían fuera de contexto o no sentían que fuera solamente teoría, sino que se veía la emoción de los estudiantes. Y es muy importante saber que eso motiva al docente. Pero si eso motiva al docente, también es importante que el docente entienda que realizar una enseñanza didáctica que haga que el alumno se sienta entusiasmado con el tema que ve es muy importante. Porque entonces ahí, en ese momento, está habiendo un éxito en la enseñanza. El punto de llegada es que el docente es una persona que está en formación constante y que debe estar en una actualización constante de sus conocimientos, porque el docente es el autor no solamente de sus conocimientos, sino también de los conocimientos de sus alumnos, y debe ser autor de que sus alumnos sean autores de su conocimiento. Para finalizar, tengo 3 conclusiones.
La primera es que las prácticas pedagógicas son importantes para medir el grado de dominio de la enseñanza docente. Sin la aplicación de las prácticas pedagógicas que hay en la universidad, es muy difícil que un docente sea capaz de identificar cuál es su verdadero dominio acerca de la enseñanza, porque puede tener los conocimientos, pero también debe tener la capacidad de enseñar. Tiene que saber enseñar. La segunda conclusión es el uso de diferentes estrategias de enseñanza es fundamental para poder llevar a cabo de manera efectiva la labor docente. Como decía en minutos anteriores, cada grupo, y es más, cada persona aprende de una manera diferente. Por eso existen diferentes tipos de estrategias de enseñanza: andragogía, pedagogía, escuela nueva, aprendizaje significativo. Hay muchas estrategias de enseñanza. Y solamente a través del análisis del docente se puede identificar qué estrategias se aplican a cada alumno o a cada grupo de alumnos. Y por último, el acompañamiento efectivo de un profesional a cargo de nuestras prácticas es vital para mejorar nuestra forma de enseñar. Porque no basta con aplicar las prácticas. Es fundamental que exista un profesional con cada uno de los futuros docentes para que este profesional, este docente formado, guíe de la mejor forma posible al docente en formación, para que se le haga dar en cuenta cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y con esto termina mi presentación de la socialización de experiencia de prácticas pedagógicas 1. Agradezco mucho su atención y que Dios lo bendiga. Hasta luego.